Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Colombia ha estado muy impactada, una conmoción tremenda a raíz de lo que se ha venido divulgando, a raíz de las entrevistas, de los documentos conocidos, muchos de ellos, desde luego, del 6, 7 de noviembre y días posteriores al año de 1985, cuando un comando de la guerrilla del M-19 tomó por asalto y a sangre y fuego el Palacio de Justicia, donde se encontraban magistrados auxiliares del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, es decir, lo más granado de una corte ejemplar, como lo sostuvimos precisamente hace una semana aquí en este mismo programa. Pues bien, ha corrido mucha tinta, se han dedicado muchas horas en programas especiales de radio y televisión, son 30 años. Incluso un perdón público que se lo había exigido la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano a través de su presidente, el presidente Juan Manuel Santos. 2 documentos adicionales del expresidente Belisario Betancur, a la sazón presidente de Colombia, a quien le tocó vivir, sufrir y padecer de por vida el resto de su vida. Toda esta manera como se manejó, ha habido mucha controversia, mucha crítica al respecto. Pues bien, hoy tenemos a un magistrado que lo fue de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, después fue integrante del Consejo, magistrado del Consejo de Estado, fue su vicepresidente también y es profesor universitario. Él es externadista, es profesor en el externado, en los Andes, exactamente. Es el doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, ¿de Bogotá? No, yo no soy bogotano. De corazón, sí, porque llevo viviendo aquí 55 años. 55, ¿de dónde es usted, doctor? Yo nací en Cartagena, mi padre... Ha perdido casi el acento del todo. No, no tanto. Es natural, 55 años. Mi padre era momposino y mi madre norte santanderiana, era de Ocaña. ¿Usted qué estaba haciendo ese día, el 6, el 7 de noviembre del año 85? El 6 de noviembre de 1985, recuerdo que había terminado un proyecto de casación. Estaba trabajando para un magistrado titular de la Sala de Casación Civil, que entre otras cosas era un hombre supremamente laborioso y tenía su despacho al día. Yo creo que el proyecto que yo llevaba era el último que estaba pendiente ahí en ese despacho. Lo llevé, se lo entregué a la secretaria, me quedé conversando con ella un rato, me brindaron una agüita aromática, llegaron otras señoras, una que era magistrada auxiliar y otra que era esposa de un periodista del tiempo, la esposa del Seco Arenas. Ajá. Del Seco Arenas. Y otra niña que iba a reemplazar a la secretaria del magistrado titular. Entonces me puse a conversar cuando alrededor de las 12 menos 20 del día, eso sí lo recuerdo muy bien, como casi todos los hechos, 12 menos 20 del día, empezamos a sentir unos gritos estridentes. Era una algarabía tremenda. Se sintieron disparos. Nos alarmamos. Yo dije, se tomaron el palacio. Usted ya tenía idea porque se había publicado y se había venido mencionando que al parecer el M-19 estaba intentando asaltar el palacio. No concretamente el M-19, pero sí había noticias de que los extraditables estaban amenazando. Y en realidad, en una ocasión, recuerdo que salíamos de sala con el magistrado titular, y él recibió un anónimo y lo cogió, lo leyó y como que le decía, usted puede ser el próximo, lo cogió, se rió y lo echó en la cesta de la basura. Como que a nadie se le ocurría que un movimiento subversivo pudiera ir a hacer algo contra los magistrados. Yo me quedé allí en la... No se tiró al suelo, sino que... No, yo cuando ocurrieron los hechos, después de esa algarabía,
cerramos la puerta de la oficina, que era un vidrio grueso, un vidrio grueso. Yo he dado mis declaraciones y las personas que lean mis declaraciones pensarán que yo soy una persona agresiva, pero no, no es agresivo, agresivos fueron los hechos. Sí, Los sí hechos. mismos. Si uno es objetivo, porque muchas veces me preguntan cuál es su verdad, yo le digo, no, yo no tengo mi verdad, porque la verdad es objetiva. Yo sé lo que pasó. Yo sé Yo lo lo que- viví. Yo sé lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Entonces cerramos la puerta, que era de vidrio grueso, y nos quedamos allí conversando al principio con la esperanza de que eso terminara. ¿Prendió la radio? Había un radiecito y escuchábamos a veces noticias de las emisoras. Nosotros estuvimos ahí un largo rato conversando. Después nos empezó una zozobra muy grande porque eso no se acababa. ¿eh? Porque seguía la balacera. Seguía la balacera, llegó la policía, que entre otras cosas, a mi modo de ver, la policía fue muy eficiente, porque la policía, las fuerzas de policía, se apoderaron rápidamente Entraron. en el primer piso del palacio y creo que también tuvieron dominio sobre parte o la totalidad del segundo nivel del Palacio de Justicia. Actuaron con mucha eficiencia. Nosotros angustiados, estábamos angustiadísimos, afligidísimos, pues yo pensaba en mi familia, yo tenía 2 hijos, uno de 4 años. Y ¿No uno se de comunicó 10 telefónicamente años. con ellos? Alcancé a comunicarme con una vecina, porque mi madre vivía conmigo, tenía 80 y pico de años, y yo me comuniqué con una vecina y le dije, mira, te voy a pedir un favor. Era viudo en ese momento. Yo era viudo, sí, Llevaba porque 2 años de viudo. yo 4 años de viudo porque mi primera esposa murió cuando nació el segundo hijo. Entonces, yo iba todos los días a esperarlo al paradero, lo llevaba al apartamento, se los entregaba a mi mamá y salía otra vez para mi oficina. Yo llamé a una vecina y le dije, mira, esto aquí se ha armado una balacera. Yo No sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, ni sé si vaya a salir con vida. Te pido el favor de que, si te es posible, vayas a esperarme los niños al paradero. Ella me dijo, con muchísimo gusto, Nicolás. Yo no solamente voy hoy, sino todos los días a esperar a los niños y los llevo al paradero por la mañana. Bueno, Usted se queda un poco más tranquilo, pero al mismo tiempo ya angustiado de qué iba a pasar, ¿no? ¿qué iba a pasar? Los niños dependían totalmente de mí y mi madre dependía totalmente de mí, no había nadie más. Y yo y los que estábamos allí esperábamos que eso se solucionara, pero no se solucionaba. Después irrumpió el ejército en el Palacio de Justicia. Ahí fue cuando comenzó la barbarie. Y lo digo barbarie literalmente, no con un sentido de peyorativo, sino ¿Usted qué vio en ese objetivo. momento que lo hace decir lo que está diciendo? Yo no vi, sentí, percibí que llegó el ejército, porque sentíamos las tanquetas del ejército que rodaban por la primera planta. Allí empezó ahí se fue agravando la tragedia. La gente se pregunta, los que no han estado allí y hacen elucubraciones sobre cómo murieron o cómo pudieron morir los magistrados de la Corte Suprema. Yo digo, la cuestión es clara, la cuestión es muy clara. Yo me acuerdo de una estrofa de un juglar costeño que escribió La custodia de Vadillo. ¿Cómo no? Que dice, parece que el inspector como que tuvo miedo, mucho miedo en este caso para proceder, porque todavía no ha dicho quién es el ratero, aunque todo el mundo sabe quién puede ser. Si queremos saber quién fue el que ocasionó ese desastre a los magistrados. ¿Fueron los guerrilleros o fue el ejército? Para mí, el ejército. El ejército. Para mí, el ejército. Porque empezó a disparar ya. Por una sencilla razón. Yo estaba situado
en el costado norte del Palacio de Justicia. En el costado norte del Palacio de Justicia. Estaba en un tercer piso. En un tercer piso. Y estaba en el costado norte del Palacio de Justicia. El ejército, con sus tanques y todos sus artefactos, empezó a bombardear las oficinas de los magistrados. O sea, disparaban a diestra y siniestra. Todo lo que se moviera. No, disparaban directamente contra las oficinas de los magistrados. Iban despedazando. Morteros, rockets. Allá voy. Disparaban y destrozaban las puertas. Nosotros sentíamos que se estaban destrozando las puertas. Nos tendimos en el piso. Nos tendimos en el piso. Y también empezamos a ver elementos de la fuerza pública que estaban en los edificios del frente, del costado norte, como el del Banco Comercial Antioqueño. Y esos soldados o elementos de la fuerza pública disparaban continuamente contra las oficinas de los magistrados. Independientemente de que hubiera guerrilleros, magistrados, solamente nada, mezclados. Eso no importaba. O sea, ellos no cumplían la orden de que tenían que tratar de proteger la integridad. No iban a proteger la integridad, sino que iban a destruir. Por eso yo no estoy de acuerdo con la expresión de retoma del Palacio de Justicia, sino la destrucción del Palacio de Justicia. Hubo una toma del Palacio de Justicia y después hubo una destrucción total del Palacio de Justicia. Se habla mucho de los incendios. Allá voy. Le voy contando cosas que yo vi, que estos ojos vieron. No es que las haya leído, las vivió. Le cuento que ni siquiera he hablado con sobrevivientes del Palacio de Justicia desde esa época. Me han regalado libros. Y no los ha querido ni leer. No los he querido leer, porque dicen muchas mentiras, dicen y hablan de informaciones de segunda, tercera y cuarta mano. Yo digo que si yo fui testigo directo de esos hechos. ¿Ofreció su versión a distintas comisiones de la verdad? A la Comisión de la Verdad le dije, esto que yo estoy diciéndoles es la verdad histórica. Si me la creen, bien, y si no me la creen, no me importa. Pero eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi, exacto. Entonces, los señores del ejército disparaban continuamente. Usted recordará, porque como periodista habrá visto muchos vídeos en donde se acercaban helicópteros. ¿Cómo no? Al costado norte y lanzaban, mira, fumigaban las oficinas de los magistrados. Y era peor la fumigación del cuarto piso que la del tercer piso. En el cuarto piso estaba el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, que fue mi maestro de Derecho Penal, mi profesor querido y respetado, el doctor Alfonso Reyes Echandía. Estaba otro amigo de la Sala Constitucional, que era Manuel Gaona Cruz. Ese logró salir del cuarto piso y nos vimos en el baño macabro ese terrible del segundo piso. Bueno, entonces le decía que fumigaban desde los helicópteros, había francotiradores desde terrazas de edificios vecinos. Nosotros tuvimos que tendernos en el piso. Las balas de los francotiradores y de los helicópteros golpeaban, tumbaban el cielo raso, tumbaban las luces fluorescentes, reventaban los vidrios, rompían los objetos de cristal que hubiesen allí, impactaban los muebles. Nosotros estábamos tendidos y aplastados en el piso y sentíamos que las balas pasaban por encima de nuestros cuerpos. ¿No lo vieron a usted? A mí, mire, es que inclusive yo pienso, y con mucho fundamento, no lo estoy inventando, con mucho fundamento, y lo digo con valor civil, lo digo. Llegué a la conclusión de que el ejército estaba disparando con balas explosivas. Y esto no lo han averiguado, porque eso está prohibido. A mí me dicen, demuéstrelo, lo demuestro fácilmente. Háganme un examen en el glúteo derecho y todavía tengo una esquirla de plomo. ¿La tiene incrustada? La tengo incrustada todavía en el glúteo derecho.
Ya regresamos porque esta historia acerca de lo que fue la toma y la retoma, que el doctor Nicolás Pájaro Peñaranda llama realmente, usted utilizó un término muy arrasó por el Palacio. Arrasó y destruyó el Palacio de Justicia. Ya regresamos, doctor Pájaro Peñaranda, en unos segundos en Caracol Internacional. Se le ponen a uno los pelos de punta realmente después de 30 años. Yo que también viví desde otro ángulo, era el director del diario El Mundo de la ciudad de Medellín en esa época, pero seguí muy de cerca todo este terrible y doloroso episodio que todavía me atormenta y me saca lágrimas. Pero hay otro personaje a quien hemos invitado en el día de hoy. Es el doctor Carlos Medellín, abogado, externadista. Él fue director de Inravisión, fue consultor jurídico de la Presidencia de la República, fue ministro de Justicia y su papá fue también inmolado, sacrificado allí en ese holocausto en el que murieron cerca de 100 personas. Hay muchas desaparecidas todavía, oficialmente quedan 8. Y ahí unos testimonios desgarradores, porque, por ejemplo, el doctor Medellín y su familia se negaron a recibir horas después de que había terminado ya todo, terminado entre comillas, esto no termina, la bolsa negra con los restos, despojos mortales. Él nos va a contar por qué se negaron y qué fue lo que ustedes encontraron, doctor Medellín. Sí, Darío, pues fue tal el desorden y las irregularidades en ese proceso de levantamiento de los cadáveres, de los restos, y porque fue, como ya la gente sabe, objeto de desmanes y de una anarquía total, yo creo que intencional y dolosa por parte de ciertos funcionarios del Estado, que en medicina legal, es decir, en el anfiteatro, llegaron pues más o menos 100 cadáveres, algunos reconocibles, otros irreconocibles, restos humanos, porque pues había... ¿No estaban los cuerpos enteros? Algunos sí, pero los del cuarto piso, por ejemplo, no. Entonces vino un proceso de reconocimiento muy, muy terrible. Hay que pensar que fue hace 30 años, entonces pues con una técnica también de hace 30 años. Y lo vimos, la angustia de las familias de que no aparecían los cadáveres o que no se podían reconocer. Y además estaba el tema de que el entierro era el sábado y la tristeza, la angustia, la desolación. Fue un momento de mucha desorden, que llegó un momento en que nosotros nos entregaron una bolsa negra de polietileno grande, en donde decía el magistrado, Carlos Medellín. Pero el registro que venía con él decía restos humanos no identificados. Entonces nosotros pues dijimos, pero ¿cómo así? Pero si no está identificado, ¿por qué nos entregan esto? Porque además había tanta confusión que algunos medios de comunicación habían dado la noticia de que papá había salido. Con vida. Con vida. Entre tanto desorden, algunos medios dijeron, el magistrado Medellín salió con vida. Entonces nosotros estábamos buscándolo en los hospitales, buscándolo en diferentes sitios, y al mismo tiempo entregándonos una bolsa con restos humanos no identificados. Le dijimos, no. Así nosotros no. Y empezaron a buscarlos, entonces a ver si se lograba identificar. No, nada más nos dijeron, si no lo reciben, pues entonces el entierro es mañana y entonces no lo van a poder enterrar. Fue un poco es como con coacción, ¿no? Psicológica. Claro. Entonces nosotros, y la familia, mi mamá, mis hermanos, dijimos, pues no lo enterramos. Hasta que encontremos realmente. Y no lo enterramos. El entierro de los magistrados fue el sábado. Doctor Nicolás está pronto, bueno, Nicolás estaba pasando por un trance muy duro. No, fue terrible, claro. Pero el sábado, tal vez 9 de noviembre, o sea, hace 30 años exacto, fue la ceremonia del funeral de los magistrados, menos el de Carlos Medellín. Y nos preguntaron, ¿por qué no está ahí? Y nosotros dijimos, ¿por qué no ha aparecido? No, pero aparecieron todos los demás. Pues... Aparentemente. Aparentemente. Entonces nosotros reforzamos el equipo con 2 odontólogos, 3 médicos, 2 expertos. Duramos 3 días buscando prácticamente con espátula dentro de todos los restos humanos que había entre magistrados, auxiliares, guerrilleros, todo ese cuadro dantesco. Las personas que estuvieron en medicina legal en esos días no pueden olvidar
lo que fue ese Y cuadro. ustedes tampoco. No, no, por supuesto que no, hasta que efectivamente se pudo identificar con certeza por piezas dentales y la carta dental de mi papá que estaba dentro de los restos. Entonces hicimos el entierro el 11 de noviembre, o sea, el lunes festivo siguiente. Recuerdo incluso que era el día del reinado de belleza que se hizo, ¿no? Ese día. A pesar de semejante. A pesar de semejante. Esa es la razón por la cual no quisimos recibir los restos. Doctor Medellín, aquí el doctor Pájaro Peñaranda pues ha dado su versión. Él vivió la toma y retoma por parte de la Fuerza Pública y del Ejército del Palacio de Justicia y dijo que en su opinión realmente el Ejército fue el gran responsable, no de la toma. La toma sabemos que fue el F-19, el grupo al margen de la ley, que entró a sangre y fuego, matando de entrada a unos celadores y demás. Pero él dice el Ejército disparaba con francotiradores desde terrazas de edificios vecinos, desde los helicópteros y ametrallaba a los que estaban en el cuarto piso, también en el tercero, un poco menos en el segundo. Y presenció todo. Para ustedes, ¿cuál es la conclusión de lo que pasó al interior del Palacio de Justicia? Sí, señor. Pues evidentemente, como usted lo dice, la toma, que fue una toma cobarde, fue una toma criminal. Asesina. Entraron asesinando gente a sangre y fuego, a sangre fría, asesinaron a los celadores, subieron por las escaleras, fueron recogiendo rehenes, fueron metiendo a los rehenes en las oficinas. Llegó un momento que tenían a todos los magistrados del cuarto piso más o menos todos reunidos en el mismo sitio, de manera inhumana, encañonados. No, lo del M-19 no tiene perdón. No tiene perdón. Pero la reacción del ejército, la relación de la policía, la relación del gobierno, de la fuerza pública fue totalmente desproporcionada. Eran 35 personas más o menos, guerrilleros, armados, por supuesto, con fusiles, con ametralladoras, con armas pues, cortas, porque no tenían la otra opción. Y el ejército reacciona con 24 tanques, que en total fueron los que se desplegaron. A la Plaza de Bolívar llegaron algunos. Y en el fallo del Consejo de Estado lo dice, trae la relación de las armas que utilizó el Estado como reacción al tema, que es evidente que desde el comienzo la intención era una sola: dar de baja a los terroristas, dar de baja a los responsables de la toma, a toda costa. Yo en estos 30 años he tenido que desempeñar cargos, si usted lo sabe, como ministro de Justicia de Colombia, secretario jurídico de la Presidencia. He tenido que interactuar con los del M-19 reinsertados, como el doctor Navarro, como Gustavo Petro, como muchos otros. He tenido que interactuar porque pues así lo quiso el país, de que se reinsertaran a la vida civil, y así lo hemos hecho, con ellos, digamos, pero también con los miembros de la fuerza pública, coroneles, generales, retirados, y con todos he tenido oportunidad de hablar durante todos, aparte de leer todo lo que nos ha tocado leer, investigar, oír testigos, etcétera. Yo lo que creo finalmente es que ellos sí tenían un propósito claro de solucionar el tema de la toma terrorista, arrasando con los terroristas, solamente que hay un problema: es que había rehenes, había civiles. Era la Corte Suprema. Y los rehenes eran los magistrados, pero además otros seres humanos con igual derecho a vivir, como las secretarias, los conductores, los auxiliares, todos. Claro. Cuando uno les pregunta a ellos, a los que vivieron, y además porque nosotros lo hicimos en los procesos, ¿a quién le disparaban? Le decíamos... A lo que se moviera. Le preguntamos a los soldados, a las unidades que recibieron las órdenes. ¿Sí? Nosotros recibimos las órdenes de disparar a quien fuera, a lo que se moviera. Y además nunca se detuvo la orden. Cuando uno ve el operativo por la terraza, que está en el internet, que bajan las unidades por los helicópteros con fusil, ellos disparan por las ventanas. Los que conocimos el Palacio de Justicia, el doctor Nicolás lo vivió y trabajó, sabe que en el último piso había unas ventanas que eran como una especie de lado a lado que entraba la luz. La policía dispara por esas ventanas indiscriminadamente, fusiles, hacia adentro, y nosotros le preguntamos en el proceso a esas personas, ¿a quién le disparaban? A lo que se moviera. ¿Quién les dio la orden, doctor Medellín? Claro, pues sus superiores. Ahí están las preguntas que no se han hecho. ¿Quién dio la orden de disparar indiscriminadamente? Esa es la gran pregunta. Pero yo le quiero decir una cosa. El
coronel Plazas Vega, que era instructor en la Escuela Superior de Guerra hace pocos años, en los cursos de oficiales, de capitanes y de mayores, él tenía una cátedra que era operaciones de terroristas, y él decía, así es como hay que reaccionar, así es como se asume el control de una toma terrorista, a sangre y fuego y dando de baja al terrorista. Se le olvida que la Convención de Ginebra y que las normas internacionales y los derechos humanos tienen regulado el tema, y no es posible un operativo militar con una toma de rehenes pasando por encima de los rehenes. Es ilegal, va contra los derechos humanos. Absolutamente condenable. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Carlos Medellín y Nicolás Pájaro Peñaranda, aquí en Caracol. Lamentablemente el tema es muy complejo, tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, el país está revuelto, la gente se pregunta qué fue lo que pasó, cuándo se va a acabar este capítulo, cuando se sepa toda la verdad, y la verdad es que todavía no se sabe todo lo que sucedió. Ni los más altos niveles siquiera. El propio expresidente Belisario Betancur ha hecho un par de declaraciones escritas. El presidente Santos ha pedido perdón al país por los excesos de la fuerza pública en la retoma, pero el tiempo se ha acabado y les agradezco profundamente al doctor Carlos Medellín y al doctor Pájaro Peñaranda su presencia y sus testimonios. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol, y también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.